también están pasando igualmente cosas muy delicadas, muy graves, inhumanas. Insisto, no solo en Gaza o próximamente en Cisjordania, sino también en el Congo, también en Sudán. Están pasando temas bastante inhumanos y complicados. De momento hoy no me da tiempo para profundizar en esto, pero lo hablaré en el siguiente comentario. Eh, para ahora sí ya pasar a otros temas que han sido variados y diversos en esta semana. ¿Por dónde empezamos? Ahora sí que de lo micro a lo macro, de lo macro a lo micro. Vamos a empezar de lo micro, me parece que vamos de menos a más. Recientemente hubo de nuevo, y esto no tampoco me quiero extender porque ya lo he platicado, algunos ataques de nuevo a supuestamente narcolanchas. El, digamos, la novedad sobre todo, que se distingue de esto que ya venían haciendo, es que en esta ocasión se realizó cerca de, pues ya ni siquiera de Venezuela, sino de México. Y esto incluso hizo que la propia presidenta Claudia Sheinbaum diera una declaración al respecto, solicitara una reunión con el embajador de los Estados Unidos para tratar de aclarar como que qué está pasando. Y aquí tampoco me quiero extender porque también voy a dejar una parte específica para analizar las respuestas de Sheinbaum y solamente que sí hace falta comentar. Quiero pensar que Claudia entiende en el fondo qué está pasando, pero al ser presidenta, pues tiene también de alguna manera que conservar, ¿no?, la ecuanimidad. Pero de verdad espero que Claudia sí sepa qué está pasando, porque si bien ella todavía como que parece, y eso no me da muy buena espina, parece que sigue utilizando canales convencionales diplomáticos y los marcos internacionales, hay que entender que el primero que se está pasando los marcos internacionales, legales e institucionales del mundo es Donald Trump, y se los está pasando por el arco del triunfo. Él viene con una política muy distinta y no sé, espero que se esté entendiendo en el gobierno de México y que se estén previniendo también. Porque yo ya vengo precisamente anunciando la crónica de una intervención anunciada desde hace como 3 o 4 meses. Puntualmente lo estuve diciendo. Entonces hay que entender que desde el momento en que ves que Trump está prácticamente destruyendo narcolanchas que solamente él dice que, pues se supone que eran narcolanchas, estamos ya en otro mundo. Por eso, y esto ya llevo más de un año, también tratando de comentar cómo es que por momentos siento que ha habido una reacción sumamente retardada de muchos gobiernos y de prácticamente los ciudadanos del mundo para entender que estamos en otro mundo desde que llega Trump. Y desde que él empieza a poner su agenda, la forma, fondos y formas en que Trump impone, no negocia, impone su agenda y sus decisiones, es otro mundo. Un mundo donde ya no importa la ONU, un mundo donde no importan, insisto, los derechos internacionales, los marcos institucionales, los marcos internacionales, las instituciones en general de ese mundo global que el propio Estados Unidos construyó. Bueno, Trump los vino a derrumbar. Esta simple contradicción es la que siento que muchos no terminan de entender. Trump está destruyendo parte de su propio sistema en el sentido no de que sea de Trump, sino que es de los Estados Unidos. Trump, incluso yo he llegado a sugerir que por momentos parece que está saboteando también a veces hasta su propio gobierno. O está saboteando incluso a los propios Estados Unidos en ciertas cosas. Entonces ya para que entiendas que es como si Trump estuviera tratando de destruir el sistema desde adentro, empezando por el sistema que los propios Estados Unidos crearon, pero también quedándose con lo que le conviene de ese sistema. Y hay una parte que le conviene a él de ese sistema, donde simplemente a veces tiene que hacer pequeños cambios, como por ejemplo la denominación de los cárteles como grupos terroristas, y entonces sigue ocupando los marcos legales que sí le convienen. Como yo ya decía, para agredir, para atacar, para intervenir, para destruir, en una constante de amenazar, por supuesto, y de estirar la liga. Hay que entender aquí algo muy importante. Trump, que además se vende como el gran negociador, porque pues es empresario, es de origen empresarial y antes de presidente él era el Shark mayor, pues se vende como el gran negociador, ¿no? Esa es como que una de las cosas que a Trump le gusta pavonearse, ¿no? Como yo puedo resolverlo todo negociando. Basta ver esta película de Apprentice y te vas dando cuenta un poco de cómo proyectan a Trump, y creo que es hasta cierto punto fidedigno, ¿no? Es en esta grandilocuencia, en este pavorrealismo del empresario político que lo puede hacer todo y conseguir todo a partir de su capacidad de negociador, que a veces está en una línea muy delgada entre negociar y amenazar, que insisto, creo yo, amenazar no es negociar, porque amenazar es estar lidiando con un delincuente, con un extorsionador. Casi tendríamos que poner entonces que negociar es extorsionar. Porque la negociación creo que parte generalmente de más o menos reglas iguales y este leverage que tanto se habla incluso en escuelas de negocios, vamos a decir, plataformas más o menos similares, sí, con ciertas ventajas y fortalezas de ambas partes, pero el punto es que no llegas con una pistola a negociar. Y el problema con Donald Trump es que ya está ocupando la pistola, ¿no? Y llega sobre la mesa, pero pone la pistola sobre la mesa y te dice que va a negociar. Entonces eso ya no es negociar, eso es casi como pedir derecho de piso a las pobres naciones débiles, a las naciones bananeras que somos, por ejemplo, en América Latina. Si viene Trump y negocia, pues no viene a negociar, viene a amenazar y a imponer. Entonces al final del día eso no es negociar, eso es extorsionar. Si llegas a la mesa con una pistola y la pones tu pistola gringa sobre la mesa, pues perdón, no sé qué talento necesites, eso no es negociar, eso es amenazar, eso es imponer, eso es extorsionar. Entonces hay una cierta diferencia, desde mi punto de vista, entre negociar y extorsionar. Negociar ocurre cuando hay respeto, básicamente. Y yo siempre he pensado que yo creo que en cualquier tipo de negociación, el principio fundamental para que suceda esa negociación es el respeto. El respeto mutuo para poder negociar. Si no hay respeto, y por otra parte hay un garrote o una pistola que te apuntan en la cabeza, entonces ¿qué carajos de negociación es esa? Esa no es negociación. Esa es una imposición, esa es una extorsión. Entonces creo que sistemáticamente muchos analistas y económicos y financieros y políticos hablan que Trump negocia. Y que negocia con unos, y que negocia con otros, y que negocia con las naciones, y que negocia con sus gobiernos, y sus gobernantes, y sus presidentes. Yo difiero muchísimo. Trump, insisto, no negocia. Trump llega a la fuerza, sin respeto, tratando de humillar al otro, tratando de rebajarlo, de sobajarlo, de hincarlo, de someterlo. Hay unos que se someten solos, como Javier Milei, ¿no?, que son sumisos parece ser por naturaleza y se hincan solos. Pero hay otros que él sabe que no se van a hincar tan fácil, como incluso el propio caso de Maduro. En ese sentido, cuando Trump no puede negociar, está listo para disparar. Cuando Trump no puede negociar, está listo para extorsionar. Y si no funciona la extorsión, pues ya sabemos generalmente cómo funciona cualquier tipo de extorsión de un delincuente. Casi termina aplicando una especie de o plata o plomo, ¿no? Ah, ¿no quieres aceptar mis términos de negociación?, dice Donald Trump. Ah, bueno, entonces
vamos a la extorsión. Y si la extorsión no funciona, entonces vamos a tu destrucción. Ese es el proceso que está dispuesto a seguir Donald Trump. En todo esto que estaba explicando, que digo, yo difiero muchísimo de los analistas económicos y políticos que dicen que Donald Trump negocia. Yo lo que digo es, Donald Trump no negocia, Donald Trump extorsiona. Es una gran diferencia. Y está dispuesto a estirar la liga, porque esa es su nueva forma de negociación política, estirar la liga tanto, y está dispuesto incluso a estirarla hasta que se rompa. Porque al final del día él sabe que cuenta con las herramientas de poder y de fuerza, precisamente, o precisando, herramientas bélicas para poder someter a quien quiera. O sea, si en otras palabras, no aceptas mi negociación, mis acuerdos, mis términos, de mi extorsión, pues prepárate para la destrucción. Esa es la forma, la nueva forma. Esta es la nueva forma de negociación, vamos a decirlo irónicamente, de Estados Unidos a través de Donald Trump. Donde de nuevo, y simplemente recalco, hay que entender que pues está pasando por el arco de triunfo cualquier marco internacional, institución, o sea, él se está yendo por la libre básicamente. Y por eso es que creo que es bien importante que los gobiernos de los países entiendan esto, que lo entienda México, que lo entienda el gobierno de México. ¿Cómo puedes conseguir lo que quieres si ni siquiera estás? Primeramente, Donald Trump cambió las reglas del juego. Yo siempre digo, cuando se cambian las reglas del juego, ya es otro juego. O sea, se piensan que están jugando póker con Donald Trump y él igual ya se levantó hasta de la mesa, ya recogió su dinero y ya está jugando golf. En ese sentido, ¿cómo le puedes ganar a Trump jugando golf cuando tú sigues sentado en la mesa del póker? Lo que quiero decir es que hay muchos que, insisto, en esta reacción lenta, reacción retardada que han tenido gobiernos y líderes nacionales alrededor del mundo, muchos siguen sin entender que ya no puedes ir por las vías convencionales, como en el caso del gobierno de México. Hay que entender, pues sí, puedes ir y portarte muy bien y todo, y claro que es lo deseable, lo digno, lo decente, ¿no? Irte por las vías convencionales, legales, institucionales, hacer todo en el debido proceso. Sí, pero hay que entender que Donald Trump está en otro juego. Y si lo que estás buscando es un actuar simbólico correcto, vas bien. Pero si lo que estás buscando es eficacia, por ese lado y por esa carretera, no vas a llegar a ningún lado. Porque Donald Trump, insisto, ya está jugando golf mientras tú sigues ahí sentado. Entonces es otro juego, porque cambió las reglas del juego. Donald Trump está siguiendo su propio juego, que es básicamente lo que se le antojan sus reverendos y güeros, peligüeros huevos. O sea, ese es el juego de Donald Trump. Hacer lo que se le antojan sus peligüeros huevos. ¿Y cómo puedes? Esa es la gran pregunta de fondo. ¿Cómo puedes entonces ser eficaz con ese nuevo juego? Pues es complicado, porque insisto, aquí ya es más bien la política del garrote, la política garrotera de Estados Unidos, de pues, la ley de la selva, la ley del más fuerte, porque ellos están ocupando su fuerza, principalmente, como la presión constante en la negociación. Su fuerza. Y tienen una variedad, un arsenal, un abanico de posibilidades para presionar y para someter y para imponer su fuerza. Y la tienen desde ámbitos financieros, económicos, pueden llegar a ahogar economías, pisarles el cuello a las economías de muchas naciones, nada más con el tema de los aranceles, todo el dolor de cabeza que han generado a muchos países, el rompimiento de muchos tratados comerciales, la simple renegociación incluso esta del TEMEC, con sus principales socios comerciales, que para mi gusto es, ¿qué más prueba queremos de que en verdad están dispuestos a quemar toda la casa? A Canadá ya le dieron una patada, puede que a México también cuando se les dé la gana. ¿Qué fiabilidad, garantía, confiabilidad tienes con alguien así? Pues no la tienes. Y eso, insisto, al menos a muchos de nosotros no nos sorprende, porque siempre hemos entendido las cátedras de Kissinger. Los estadounidenses no tienen amigos, tienen intereses. Entonces, en este momento, Trump es el pirata de los Estados Unidos, que está dispuesto a ocupar todo este abanico, desde, insisto, poder llegar a afectar y maltratar a los países en términos económicos y financieros, puede afectar a los bancos, ya lo ha hecho en México, ¿no? Con Cibanco y todos estos, pero también puede, y está dispuesto, ya lo ha demostrado Donald Trump, incluso desde esta operación que hicieron en Irán, pues desde ahí, cuando sacaron a pasear su bombardero, incluso ahora en esta reunión en Alaska con Putin volvieron a sacar el B2 Spirit. Son demostraciones de fuerza de Trump donde te está diciendo que él está dispuesto, si es que lo requiere, a utilizar la fuerza a su máximo nivel, entiéndase, a hacer guerras. O a hacer ataques antes de la guerra, pero al final, ¿cuál es la diferencia? El punto es que está dispuesto a ocupar su fuerza bélica. Y no es menor, así yo poco hablaba, ¿no? Que incluso este cambio de el Departamento de Defensa que cambia al Departamento de Guerra en los Estados Unidos. Tampoco es menor el dato que yo he estado dando desde hace buen tiempo, cuando desde la campaña de Trump vengo diciendo quiénes son los principales financiadores, pero más que nunca, pues las grandes armadoras, las grandes corporaciones de armas de los Estados Unidos fueron de las principales financiadoras de la campaña de Trump, y no solo de la campaña, obviamente también ahora ya de su gobierno. Entonces, lo que quiero decir es que Trump desde el inicio sabía qué iba a hacer. Trump le está invirtiendo mucho a la guerra. Esto no es de Trump. Estados Unidos siempre le invierte a la guerra porque su economía funciona a partir de la guerra. Pero Trump inéditamente está teniendo mayores inversiones, yo creo que inéditas inversiones en términos de guerra. Y está haciendo cambios diversos. Si recuerdan, prácticamente al inicio de su gobierno ya andaba hablando de cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de América. O sea, se ponerle Golfo de América en lugar de Golfo de México. Y muchos se quedan en esta parte superficial de, oye, pero me ofende muchísimo, oye, pero ¿por qué se llama Golfo de México? Y se van a la historia y demás. Sin entender que esas realmente eran ya anuncios, advertencias clarísimas de que Trump está haciendo un nuevo mundo desde donde, insisto, las doctrinas clásicas estadounidenses, las doctrinas gringas clásicas, desde la doctrina Monroe, el estilo manifiesto, toda la escuela de Kissinger, la doctrina Truman, todas estas, las de Reagan, todas estas doctrinas, es como si las metiera en una batidora, en una licuadora, en una de estas ninja, las mezcla y al final, además tienen el sello trumpista, ¿no? Entonces hay una doctrina trumpista el día de hoy, que es esta, la que he estado explicando en todo este tiempo. Es una doctrina a partir de la amenaza, a partir de la generación de la incertidumbre y a partir de estirar la liga, donde Trump está dispuesto a estirarla tanto hasta que se rompa, y si es necesario, romperla. Porque sabe que él tiene leverage, tiene la ventaja suficiente para ocupar la fuerza, y no le tiembla nada para ocupar la fuerza. ¿Y por qué le tiembla menos todavía ocupar la fuerza a Donald Trump? Porque no le importa la opinión pública. Y esto es algo que hay que entender porque es grave. Generalmente un político se piensa que le importa la opinión pública. A Donald Trump parece que le da igual. Y le da igual desde que se ha hablado de los documentos de Epstein. Hay que entender que desde que lo han acusado, el tipo se ve que duerme tranquilamente, sin remordimiento de conciencia alguno. Entonces tenemos un político muy peligroso porque estamos en una era de políticos, como Netanyahu, Donald Trump, que les da igual lo que opinen de ellos, que les da igual que los que opinen de ellos, que los acusen, que estén en el ojo del huracán público, que a unos los acusen de genocidas y a otros de abusadores.
les da igual. Es más, por momentos creo que hasta los alimenta, los hace más fuertes. Y los hace fuertes, y esto solo podría llegar a ser fuertes, pues a los psicópatas, a los que no les interesa en absoluto su acción,